Decía el doctor Armienta, por ejemplo, que está el asunto de los derechos indígenas en el estado de Sinaloa, pero que falta que se aterricen. Debo decir una cosa, cuando sale a la luz pública la reforma del artículo 2 constitucional, se supone que todos los estados debieron haber hecho ya las, ¿cómo se llaman? Las reformas respectivas en los estados. Pues debo decir que en el 2013, más de la mitad de los estados de la República no han hecho sus reformas, no han terminado. Entonces, yo creo que tenemos mucho reto todavía por ahí. La maestra Lucía Tripole tocó muchos temas, tocó el tema de las mujeres, tocó el tema de la educación indígena, la educación bilingüe, en fin, los intérpretes y traductores. El doctor Irineo Rojas habló de las universidades interculturales, las tareas, pero nos invitó a todos a reflexionar. Nos invitó a todos que tenemos que abogar por nuestra lengua indígena, por la lengua con la que aprendimos a nombrar el mundo. En fin, habría mucho más que decir. Solamente para concluir, pues, coincidimos con los puntos de vista que se han dado aquí, que es necesario que nuestras lenguas indígenas, y lo dice la ley, que las lenguas indígenas no solamente sean de uso familiar y comunitario. Necesitamos, aprendí un concepto que le llamo yo ahora, necesitamos una lengua indígena todoterreno. Esto es, que la lengua esté en los medios de comunicación, esté en la educación, esté en la justicia, esté en el centro de salud. Porque imagínense nada más, en México hay más de 1.500.000 personas que solamente hablan su lengua indígena. Y si se enferma, se va al médico y que en el hospital no hay alguien que hable su lengua, puede significar la vida o la muerte de esa persona. En el ámbito de la justicia, si no hay un intérprete de la lengua de esta persona, puede significar o el encarcelamiento o la libertad de esa persona. Estamos hablando entonces de un derecho humano fundamental de los sujetos. Falta más, hermano Marcos Matías, coincidimos totalmente, falta más eficacia en las políticas lingüísticas. Yo como director del ENALI lo reconozco, he ido a muchas comunidades porque así como estoy en Ginebra, Suiza, también estamos en las comunidades. Y los pueblos me reclaman, director, qué bueno que veniste, porque aquí no nos llega la información del INALI. Falta más la difusión de los derechos lingüísticos en y desde el seno comunitario. Por eso debo decirles, hermanos, una de las grandes líneas de acción que quiero empezar, lo anuncio aquí, espero que nos den el recurso para eso, es impulsar políticas públicas de desarrollo de la lengua en la base comunitaria, con los jóvenes, con las autoridades comunitarias, con las locales. Le comentaba al diputado Armando Ochoa, y lo comento aquí delante del señor presidente municipal, lo comentaba con el presidente municipal de Choice. La ley dice, por ejemplo, todos los municipios donde hay población indígena deben tener sus nombres de sus calles, sus nomenclaturas oficiales, sus toponimias en lenguas indígenas. Pues me da mucho gusto que en el marco de este coloquio, no sé si se dieron cuenta, hay una bienvenida grandota que está en Yoreme Mayo. Que se vean las lenguas indígenas, que se escuchen, escuchemos los sonidos particulares de las lenguas. Es necesario que se escuchen, porque si no, luego nos puede pasar que cuando una persona nunca ha escuchado una lengua indígena, va a decir, escuché una lengua rara, media exótica. En lugar de decir, de maravillarnos con los sonidos particulares de las lenguas. Entonces es necesario, por supuesto, impulsar más políticas en y desde las comunidades. Por supuesto, el presupuesto siempre va a ser un tema y que siempre va a ser necesario. Análisis locales y bueno, hacer más. Coincide también con lo que decía Marcos Matías, el maestro Enrique Herrera, los medios de comunicación sin duda juegan un papel importante. Hay mucha tarea por delante, reconocemos los avances, pero yo creo que nos falta mucho por hacer. Tuve la oportunidad de estar en el País Vasco, dicen los vascos en España, nos falta mucho por hacer. Yo quedé pensando, falta mucho por hacer, y llevan 60 años luchando para que su lengua vasca esté en los medios, esté en la televisión, esté en la educación, y vaya que sí lo están. Hice un recorrido en el País Vasco y la lengua vasca está en la televisión, está en la radio, está en la educación, está en el centro de salud, está en las instancias gubernamentales. Pero ¿qué pasa? Qué bueno que aquí en el Cabildo tenemos una maestra de Ubiges que habla la lengua Yoreme Mayo. Qué bueno, ¿verdad?
seguramente va a ser necesario fortalecer más